La Voz de América presenta. Tres países europeos adoptan resolución para reconocer a Palestina como un Estado. Biden y Trump compiten por obtener el voto femenino, un grupo que representa más de la mitad del electorado estadounidense. Muerte y devastación deja el paso de varios tornados en el estado de Iowa. Y el candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González, le envía un mensaje al chavismo. ¿Qué tal? Le damos la bienvenida al Mundo al Día con una decisión histórica. Noruega, Irlanda y España reconocerán un Estado palestino independiente a partir de la próxima semana. La decisión claramente no ha sido bien recibida por Israel, pero ¿cómo ha reaccionado la comunidad internacional? Carolina Valladares. ¿Qué tal, Jasmine? Si bien la Casa Blanca lo ha dejado claro que le apuesta a la vía de los dos estados, uno israelí y otro palestino, también deja claro que le apuesta a la vía de la diplomacia y del diálogo con Israel antes de reconocer un Estado palestino. Es por ello que, si bien le ha quitado pues un poco de importancia al asunto del reconocimiento de Palestina por parte de Noruega, España y también Irlanda, porque dice que cada país es soberano a tomar sus propias decisiones, enfatizan que para ellos la vía es la de la diplomacia. El reconocimiento al Estado de Palestina. La Casa Blanca resta importancia a la decisión de Noruega, España e Irlanda de reconocer formalmente a Palestina como Estado independiente el próximo 28 de mayo. Cada país tiene derecho a tomar sus propias determinaciones, pero la posición de Estados Unidos al respecto es clara. Biden apoya la solución de dos estados y ha sido igualmente enfático en que la solución de dos estados debe lograrse mediante negociaciones directas entre las partes. Horas antes, los tres países anunciaban la histórica medida asegurando que se trata de un importante paso para la paz e instando a otros países occidentales a hacer lo mismo. No puede haber paz en Medio Oriente sin que los palestinos y los israelíes tengan sus propios estados y sin que exista una solución de dos estados. No puede haber una solución de dos estados sin un Estado palestino. Y en otras palabras, la paz en Oriente Medio requiere un Estado palestino. Tanto la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna Cisjordania, como Hamás, que ejerce control sobre Gaza, celebraron la medida. Dijo el presidente palestino Mahmoud Abbas que la decisión contribuye a la consagración del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Esperamos que otros países de Europa sigan el ejemplo, porque esta es la única manera de lograr la paz y la estabilidad en el mundo. Por su parte, Israel dijo que el reconocimiento socava el derecho de Israel a la autodefensa y advirtió que tendrá graves consecuencias. Enviamos un mensaje claro e inequívoco a sus líderes. Israel no permanecerá en silencio frente a quienes socavan nuestra soberanía y ponen en peligro nuestra seguridad. Y también este miércoles Israel llamó a consultas a sus embajadores tanto en Noruega, Irlanda como España, acusando a estos tres países de recompensar a Hamás por sus ataques del 7 de octubre. Carolina, y desde la Plaza de San Pedro en Roma, el Papa Francisco renovó su llamado por la paz. El pontífice dijo que todos necesitamos orar por la paz en estos tiempos de guerra mundial y mencionó varias de ellas, reiterando que no debemos olvidar la maltrecha Ucrania, que está sufriendo tanto. Añadió que no olvidemos a Palestina, a Israel, que detengamos esta guerra, no olvidemos tampoco a Myanmar, no olvidemos a tantos países en guerra, fue lo que dijo el sumo pontífice. Y retomamos información de Estados Unidos porque aquí las mujeres votantes representan más de la mitad del electorado. Jacopo Luzzi nos informa cómo los candidatos presidenciales están buscando atraer el voto de este grupo que podría jugar un papel crucial en las presidenciales del 2024. Gran parte del enfoque de esta campaña presidencial en las mujeres votantes se centra en las leyes de aborto y los derechos reproductivos. Pero a las mujeres estadounidenses les importa algo más y las campañas se están extendiendo a temas más amplios, como la economía, la atención médica y el crimen. En Minnesota, la enfermera Rebecca Jensen defiende el trabajo de Biden. Y la gente sigue diciendo que estamos en pospandemia, pero en realidad no estamos. Todavía estamos en medio de la COVID.
Así que creo que tener a alguien que cree en la ciencia en la Casa Blanca es algo bueno. En Nevada, Julie Bamb quiere un segundo mandato para Donald Trump. Era bueno para la economía. No hubo guerra, había armonía, había paz. Todos estábamos trabajando. Los precios de la gasolina eran normales. Biden se dirige a las votantes con una iniciativa de la Casa Blanca sobre la investigación de la salud de las mujeres. La investigación ha tardado demasiado en llegar a todas ustedes. Por su parte, Trump dijo en una reunión de mujeres cristianas conservadoras que traerá la paz a Europa. Además, está trabajando para atraer a las mujeres votantes con mensajes duros sobre el crimen y la inmigración. Creo que me va muy bien con las amas de casa de los suburbios porque quieren estar seguras. El Centro para la Mujer y la Política Estadounidense dice que han votado más mujeres que hombres en todas las elecciones presidenciales desde 1980. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. El Tribunal de Florida, que lleva a cabo el juicio contra el expresidente Donald Trump por su manejo de documentos clasificados, celebró este miércoles una audiencia preliminar relacionada a Walt Nauta, un colaborador de Trump que está imputado. Fue la primera audiencia de este caso celebrada desde que se postergó el inicio del juicio. La jueza Aileen Cannon ha dicho que necesita resolver algunos asuntos preliminares antes de fijar una nueva fecha para que comience el juicio. Millones de personas en Estados Unidos siguen a la espera de una reforma migratoria integral, un tema que resurge en cada temporada electoral. Paula Díaz nos trae el informe. A 6 meses de las elecciones, activistas y miembros de la comunidad inmigrante afirman que el gobierno de Joe Biden no logró la reforma migratoria integral que había prometido durante su campaña electoral. El presidente Biden que vimos hace 4 años es muy distinto al que vemos ahora. Él le pidió al Congreso que sí pasara una propuesta que legalizaría a la mayoría de personas que están aquí indocumentadas. Entonces, desde ahí no ha habido ningún tipo de empuje. Activistas afirman que les duelen las promesas incumplidas del gobierno Biden. Un gobierno que se decía amigo de los migrantes está haciendo lo mismo que un gobierno que abiertamente decía que odiaba a los migrantes. Entonces creo que aquí la diferencia es que mientras uno abiertamente lo hace en contra de los migrantes, el otro avienta la piedra y esconde la mano, pero el resultado es el mismo. La campaña Biden-Harris afirma que los esfuerzos del presidente han sido bloqueados por los republicanos desde el primer día de su mandato. El primer proyecto de ley, la primera ley que introdujo Joe Biden cuando llegó a la presidencia de los Estados Unidos, la primera fue la reforma migratoria que tanto necesita nuestro país. Pero ¿qué pasa? Esto es algo que él no puede hacer solo. Los republicanos bloquean cualquier intento. El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, el demócrata Chuck Schumer, dijo el domingo que el Senado intentaría nuevamente aprobar un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza esta semana, después de que un intento anterior fracasó cuando varios republicanos retiraron su apoyo a solicitud del expresidente Donald Trump. Paula Díaz, Voz de América, Washington. El gobierno de la ciudad de Uvalde, en Texas, acordó indemnizar con $2 millones a las familias de los 17 niños y 2 maestras que fueron asesinados en una escuela primaria en el 2022. El Departamento de Justicia encontró que la policía local había ignorado el procedimiento al no confrontar directamente al atacante y, en cambio, esperar afuera durante más de 1 hora. Y una serie de tormentas ha dejado devastación a lo largo de Estados Unidos. Las más recientes fueron en Iowa, donde el paso de una serie de tornados han dejado múltiples víctimas y daños materiales. Laura Sepúlveda precisamente nos reporta que las autoridades siguen buscando los desaparecidos. Tragedias naturales se siguen registrando con intensidad en diferentes partes del país. Iowa presenció el paso de un tornado que cobró al menos una vida, dejó varios heridos y muchos daños a su paso.
Agencias estatales avanzan en labores de búsqueda. Tenemos muchas casas que han sido destruidas y demolidas por completo. Queremos asegurarnos de que cada residente, cada persona sea contabilizada. Mientras tanto, Houston, en Texas, intenta recuperarse tras el paso de una fuerte tormenta este fin de semana que dejó a más de 48,000 personas afectadas en condados en los que se declaró desastre y más de 1 millón de usuarios en la ciudad con cortes de energía. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias anunció ayudas. Si tiene necesidades graves debido a las tormentas severas, fuertes vientos, tornados e inundaciones que comenzaron el 26 de abril, puede calificar para un pago único de $750 por hogar a través de la asistencia para necesidades serias de FEMA. El director del Departamento de Ciencias Medioambientales de la Universidad de Texas destacó las expectativas para el verano tomando en cuenta temperaturas sobre los 40 grados Celsius que se registrarán este fin de semana, algo que no sucedía antes del mes de julio. Desde mediados hasta finales del siglo XXI, veremos un aumento de las temperaturas, veremos un aumento del exceso de calor. Una forma de medir el calor es el número de días que estén a 138 grados Celsius o más. Estos días serán más numerosos y empezarán más temprano. Destacó que en 2011, 301 millones de árboles, el 10% del total en el estado, murieron por calor excesivo, por lo que el impacto fácilmente se traduce en otros problemas como la calidad de aire. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. En alerta se encuentran las autoridades en Honduras y Guatemala, esto debido al alto nivel de contaminación del aire. Óscar Ortiz nos da los pormenores. En alerta roja indefinida, así permanecen 7 de los 18 departamentos de Honduras debido a los altos niveles de contaminación del aire, que ha sido calificada como insalubre por las autoridades y que se ha prolongado durante más de 2 semanas. Y es que el domo de humo que cubre diversas ciudades del país se debe a las quemas e incendios forestales ocasionadas en Honduras y en otros países de la región como Guatemala, donde el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, INVISUME, calificó la calidad del aire entre muy mala a extremadamente mala. Yo podría denominar una neblina tóxica que abate el área centroamericana, particularmente en estos 2 países, nuestro país y Guatemala, y que produce graves daños. En Honduras estamos ante el riesgo que una cantidad significativa de personas puedan fallecer. Este escenario que atenta contra la calidad de vida de los hondureños llevó al gobierno de Honduras esta semana a suspender las clases en escuelas públicas y privadas y ordenar a los funcionarios gubernamentales una modalidad de teletrabajo. Este especialista señala que las medidas no son del todo efectivas. En este momento no hay ninguna medida que sea 100% eficaz, pero sí son consecuentes. Son consecuentes porque al menos los grupos más vulnerables, que en el caso de los niños, se resguardan un poco más. Ante la crítica situación, la Embajada de Estados Unidos en Honduras emitió una advertencia a sus connacionales que residan o viajen a Honduras, recomendándoles que realicen trabajos de manera remota. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. El candidato a la presidencia de Venezuela por la alianza opositora, Edmundo González Urrutia, aseguró durante una entrevista con La Voz de América que, de ser electo, está dispuesto a ofrecerle al chavismo garantías para avanzar en una transición. Adriana Núñez Rabascal nos trae el informe. Elegido por unanimidad hace un mes, el abanderado opositor Edmundo González Urrutia evitó responder si mantendrá a figuras del chavismo en su gabinete en caso de ganar la presidencia. El chavismo tendrá en nuestro gobierno las puertas para una participación política como la puedan tener todas, no como la tuvimos nosotros. En conversación con La Voz de América, prometió un gobierno sin perseguidos políticos. Cuando se le pregunta cuál será el destino de Maduro si la oposición se impone el 28 de julio, no duda en afirmar. Él terminará su mandato y buscará qué hacer. Yo no tengo ninguna especial reacción a eso. González aseguró que mantendrá relaciones con los gobiernos de Nicaragua y Cuba, pero aclaró que no será bajo intereses ideológicos. Ahí hay que revisar esas relaciones con Cuba, porque no es solamente el tema del SAIME, es el tema de los puertos y aeropuertos, el tema de la cedulación. A la Casa Blanca le envía un mensaje. Prontamente vamos a tener que recuperar una relación que ha sido tormentosa con este régimen. Desde que fue presentado como sustituto de la líder inhabilitada María Corina Machado, el oficialismo ha dejado entrever que González Urrutia no está bien de salud.
que recuerde que él tuvo que viajar de emergencia a principio de año para España a retomar su tratamiento de la próstata. No tengo ninguna enfermedad, no sufro de ninguna. Mientras González Urrutia sigue como favorito en las encuestas con cerca de 50% de respaldo, Maduro dice que su campaña está bloqueada en redes sociales. Baneado, censurado. Por su parte, el aspirante de la unidad opositora reiteró a La Voz de América que cuenta con protección de las fuerzas de inteligencia del Estado, tanto en su residencia como en los actos públicos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Al regreso, denuncian el arresto del hermano del presidente Daniel Ortega en Nicaragua. Esto y más en instantes. A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte. Periodismo, la prensa libre importa. El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Soy Jorge Agobián, corresponsal de La Voz de América en la Casa Blanca. Nuestro trabajo es conectar a Latinoamérica con Washington. Aquí somos la voz, oídos y ojos de nuestro continente para reportar lo que se decide en Estados Unidos e impacta en nuestros países. Traemos a esta sala de prensa las preguntas que la gente se hace y hablamos en un lenguaje sencillo para explicar las políticas globales, sus defensores y detractores. Y lo entregamos a nuestra audiencia para que saque sus propias conclusiones. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. ¿Cómo decidió este grupo de hombres no acabar con la civilización? Presentamos De Yalta a Malta, una serie documental que analiza las relaciones y amistades entre los líderes de la Guerra Fría. Cómo interactuaron, cuándo se conocieron y llegaron a discutir el destino del mundo. Es un lado de la historia que usted necesita ver. De Yalta a Malta. Vea los 5 episodios ahora mismo en VOA+. En Nicaragua hay nuevas denuncias contra el presidente Daniel Ortega. Esta vez lo acusan de mantener bajo prisión domiciliaria a su hermano, el general retirado Humberto Ortega, uno de sus principales críticos. La ampliación la tiene Donaldo Hernández. Grupos de oposición de Nicaragua denuncian que el presidente Daniel Ortega ha encarcelado a su hermano, el general retirado Humberto Ortega, quien fue uno de los 9 comandantes de la revolución sandinista. La dictadura de los Ortega Murillo le ha dado casa por cárcel a Humberto Ortega. Esto significa que ahora el general en retiro Humberto Ortega está en la misma condición que están centenares de nicaragüenses. Abogados explican que la policía llegó desde el pasado domingo a la residencia de Humberto Ortega, luego que el portal argentino Infobae publicó una entrevista en la que el general retirado critica al gobierno de su hermano. No podemos afirmar de que sea legal, todo lo contrario, es una condición arbitraria, ilegal, de una prisión domiciliaria de facto. Sin embargo, la Policía Nacional tiene una postura diferente. En un comunicado informó que oficiales y médicos se han instalado en la residencia de Humberto Ortega para cuidar de su salud. El Ministerio de Salud y la Policía Nacional de Nicaragua informan que un equipo médico integrado por especialistas del MINSA y médicos particulares de cabecera ha visitado y valorado la condición de salud del general en retiro Humberto Ortega Saavedra en su casa de habitación. Se ha instalado una unidad de atención médica especializada para cuidar las dolencias que han aquejado y aquejan al general Ortega. En el marco del conflicto sociopolítico, Humberto Ortega ha criticado a su propio hermano por considerar que encabeza un régimen autocrático. Donaldo Hernández, Voz de América. Más adelante, tecnología para formar a los futuros policías de Miami. Les contamos de qué se trata.
Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Diva Lizette Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Legisladores de la Cámara Baja de Luisiana aprobaron un proyecto de ley que busca estipular como delito la posesión de píldoras abortivas sin receta médica, con una pena de hasta 5 años de prisión y una multa de $5.000. El proyecto de ley ahora tendrá que pasar al Pleno del Senado. Y en el sur de Florida, cadetes de policía se preparan con un nuevo entrenamiento para enfrentar situaciones extremas. José Pernalete nos reporta sobre la tecnología que utilizan para recrear este tipo de escenarios. Los cadetes de policía en el sur de Florida reciben un duro entrenamiento. Pero además de estos ejercicios, los estudiantes ahora cuentan con recursos tecnológicos para recrear situaciones de peligro extremo en la Escuela de Justicia del Miami-Dade College, una institución técnica universitaria. Es la única escuela en el país reconocida como centro de excelencia tanto para sus programas asociados como programas de licenciatura por la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA. A la simulación de escenarios de riesgo en realidad virtual con instructores certificados se suma la preparación de operadores de centros de emergencia en centrales tipo 911. Con la vigilancia en tiempo real de posibles escenarios de peligro, esta labor también se enfoca en reforzar la experiencia de oficiales en servicio activo. Organizaremos clases dirigidas a otros agentes del orden que continúan su educación. Por lo tanto, es una oportunidad para que podamos construir preparación no solo en el sur de la Florida, sino en todo el país. Atención de emergencias y despacho de ambulancias, control de orden público, clases de teoría y práctica en realidad aumentada prometen dar un nuevo paso hacia la seguridad ciudadana. La tecnología más avanzada que existe en lo que es entrenar a un policía. Te digo yo me gradué de la academia hace como 36 años y te puedo decir que las cosas mucho han cambiado. El adiestramiento también contempla la atención de condiciones extremas del clima como las tormentas, frecuentes en el sur de Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y ahora hablamos de otra tecnología, la que lanzó una empresa que logra crear conexiones en tamaño real, dando la impresión de que desde la distancia las personas interactúan como si estuvieran presentes físicamente. Alex Segura nos cuenta más. Jurrien no pudo acudir a Austin, Texas para la reciente conferencia de South by Southwest, pero eso no le impidió interactuar con los asistentes. Transmitido desde los Países Bajos a través de una caja tridimensional de 2 metros de altura, fue capaz de mantener conversaciones en vivo todo el día, incluso simulando apretones de manos y abrazos.
La empresa HoloConneX dice que su producto, que también viene en una versión mini, reúne a las personas de una manera más íntima y atractiva. Podemos ofrecer una gran sensación de compromiso con las personas porque pueden mirarse a los ojos y verlo con tanta fidelidad que se siente como si estuvieran enfrente. Este producto ya está siendo utilizado como herramienta de marketing por grandes marcas y como conserje con pantalla táctil para los huéspedes de una cadena hotelera europea. Roel Ginsbergs es el director ejecutivo de la agencia de marketing 270 Degrees. Nuestra tecnología permite que Holobox interactúe con los productos y lo utilice de forma comercial. Puedes ver los productos de lujo con mucho detalle. Esta caja se puede utilizar incluso con personas digitales. Este avatar en imágenes de aspecto realista fue creado por una empresa llamada AI Vatar. Queremos colaborar con HoloConneX para mostrar lo que los humanos digitales pueden hacer. HoloConneX dice que su producto estará en algunos hospitales a partir de este año, lo que permitirá a los pacientes interactuar con especialistas de todo el mundo. Alex Segura, Voz de América. Hay luto en Colombia por la inesperada muerte del cantautor Omar Geles. Detalles en instantes. Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz, porque en La Voz de América la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Hay luto en Colombia por la repentina muerte del cantautor Omar Geles, considerado el rey del vallenato. Jair Díaz desde Bogotá nos cuenta sobre su legado y las fronteras que traspasó con su música. No necesita presentación, todos saben el amor inmenso que siento por ti y por tus canciones. Estas fueron las últimas palabras que Silvestre Dangond le expresó el pasado sábado 18 de mayo al reconocido cantante, compositor y acordeonero Omar Geles en el Estadio El Campín en Bogotá. Geles falleció la noche del martes por una insuficiencia cardíaca en la ciudad de Valledupar. No es fácil aceptar que un artista como Omar Geles, con tanto talento, con tanta alegría, con tantas historias por contar, con tanto amor por la gente, se haya ido de repente. Su inesperada muerte a los 57 años sorprendió al género vallenato. Incluso fuera de Colombia ganaron popularidad canciones suyas como Los Caminos de la Vida, la cual formó parte de la banda sonora de la película María, llena eres de gracia, galardonada en festivales internacionales de cine. Escuché al presidente de Chile hablar de esa canción cuando escuché al presidente de México. Esa composición tiene muchas, pero muchas versiones. Omar Geles compuso más de 1000 canciones, era considerado leyenda de la música vallenata en Colombia y para sus amigos dejó un legado imborrable en el género. Era uno de los grandes porque él, productor, arreglista, rey vallenato y obviamente compositor.
El cuerpo de Omar Geles se encuentra en cámara ardiente y estará por 2 días recibiendo homenaje de sus colegas en Valledupar. El sepelio será el próximo viernes. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Un nuevo récord alcanzó el reconocido Sherpa Camirrita, de 54 años, al escalar este miércoles por 30ª vez la cumbre del Monte Everest, la montaña más alta del mundo. Lo más sorprendente es que fue su segundo ascenso en solo 10 días. Rita logró su primer ascenso al Everest en 1994 y hoy es el hombre que más veces ha escalado esos 8.849 metros de altura. Con estas imágenes nos despedimos por hoy.